desde ese punto de vista evolutivo, sino también de lo que las personas o individuos han percibido en su núcleo familiar. En este caso, cuando hablamos de violencia, hablamos de todo tipo de acto o de conducta manifiesta, evidentemente, que ejerce algún tipo de fuerza, poder, hostigamiento psicológico, físico, verbal, entre otros. Pero hay algo muy puntual que me gustaría recalcar, es que la agresividad no es lo mismo que violencia. La agresividad básicamente es una conducta innata que, bueno, que tenemos todas las especies, no solamente especies no humanas, sino nosotros también. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la agresividad no solamente es una conducta humana, sino que tiene un reflejo de supervivencia. Y la violencia, bueno, es la manifestación de esa agresividad, pero, es decir, no es fortuita. Es decir, que las personas hacen con alevosía, generan ciertas conductas agresivas, bien sea golpes, gritos, violencia verbal, psicológica, entre otras. Entonces, retomando nuevamente el tema y diferenciando entre violencia y agresividad, vemos entonces en la violencia doméstica, vemos que personas que han maltratado en oportunidades anteriores, bien sea en la niñez o en la adolescencia, han vivido violencia doméstica. Es decir, en su casa han observado, han visto cómo violentan a miembros de la familia, y como miembros de la familia han maltratado a mascotas. De hecho, existen estadísticas generales donde el 46% de las personas que han cometido homicidios, entre otros, han tenido maltrato animal en hogares. Por otro lado, también la violencia de género no está tan desligada a este tema, puesto que lo que han verbalizado las mujeres que han sido víctimas de maltrato, dicen que incluso su pareja maltrata a la mascota del hogar, y no solamente eso, sino que lo utilizan como método de amenaza. Es decir, si no vuelves conmigo, boto al perro; si no vuelves conmigo, lo voy a botar, lo voy a matar. O sea, es una manera de ellos manifestar cierta violencia, no solamente psicológica, sino también física. Llegan a agredir no solamente a la víctima, en este caso a la mujer maltratada de violencia de género, sino también la mascota del hogar. Cabe destacar que cuando se habla de violencia de género a veces hacemos alusión a las mujeres maltratadas, pero hay también estadísticas que nos señalan que hay hombres que han sido víctimas de violencia de género. Siguiente, por favor. Bien. Una vez que nosotros tenemos esa premisa o ese tipo de conductas anteriormente mencionadas desde la niñez, entonces vemos que existe una pérdida progresiva de empatía. Existen autores que mencionan que la empatía puede ser tanto innata como aprendida, es decir, usted puede aprender a ser empático, pero otros teóricos también mencionan que esta empatía innata se desarrolla a partir de los 3 años. Entonces, cualquiera de las dos premisas que mencionan estos autores, existe, a través de lo mencionado anteriormente, existe una pérdida progresiva de empatía, que evidentemente es el inicio de patologías y o alteraciones psicológicas. ¿Por qué? Porque uno de los ítems más relevantes a la hora de ver un perfil de una persona violenta, agresiva, pues tiene pérdida de empatía, es decir, no puedo colocarme en el puesto del otro lugar, de la otra persona, disculpe. Aquí también hacemos referencia de que el FBI en el año 2016 de Estados Unidos empieza a registrar el maltrato animal en compañía de otros tipos de maltratos, como cuáles, como violencia infantil o maltrato infantil o abuso sexual en general. Entonces, ¿por qué hacemos alusión al FBI en Estados Unidos? Porque evidentemente ellos tomaron la iniciativa de tomar en cuenta el maltrato animal. Sería grandioso, bueno, que nuestros centros policiales también tomen esa iniciativa, ¿no? Entonces, siguiente lámina. Tenemos aquí un breve ejemplo de los sujetos, porque es una N cantidad de personas que sus antecedentes han tenido maltrato animal. Entre ellos tenemos a Edmund Kemper.
Él es un hombre que está preso actualmente en Estados Unidos por haber matado en su niñez, en su etapa de niñez y adolescencia, a 26 gatos aproximadamente, donde los desmembraba, donde, bueno, seccionaba ciertas partes de estos gatos, los guardaba, y luego 10 años después de este tipo de conducta totalmente violenta, lo realiza con su madre. De hecho, él relata de que la cabeza de su madre la tuvo durante 5 días debajo de su cama. ¿Okay? Luego tenemos a Marcel, que él metió a un gato en una lata de leche y la metió en la secadora. El gato dentro de la lata de leche, dentro de la secadora, y la puso a funcionar. Dentro de lo que él verbaliza es que disfrutaba el sonido del gato pidiendo, pues, un tipo de auxilio. Y una realidad bastante cercana es de Héctor Blanco. Este caso lo saqué de un libro que se llama Tiros en la cara, que, bueno, es de Alejandro Moreno y colaboradores, todos venezolanos, donde es un libro que habla sobre la violencia popular en Venezuela, o sea, es algo de aquí de Venezuela, donde dentro de la verbalización de Héctor Blanco, uno de los delincuentes que fue, por supuesto, apoyo dentro del libro, que él manifestó dentro de su verbalización que en anteriores oportunidades mataba animales de granja y eso le producía cierta satisfacción. Animales de granja considerados como cerdos, vacas, lapas, entre otros animales, y al ver cómo salpicaba la sangre de esos animales, eso le causaba gran sensación. Entonces, fíjense, es venezolano, tiene aproximadamente 23 años, y bueno, es un caso bastante particular en Venezuela. Existen muchos casos en general, no solamente nacionales, sino a nivel mundial, que nos hacen conexión entre este maltrato animal y la violencia social. Fíjense ustedes cómo estas personas iniciaron solamente con maltratar animalitos, conductas que fueron, por supuesto, reforzadas no solamente desde los familiares, sino desde la misma sociedad. Es decir, cuando nosotros, decimos nosotros para incluirnos, vemos un niño dándole una patadita al gatito o piedras a un perrito o a incluso palomas, entonces, ay no, ese niño no sabe lo que está haciendo, no vale, no importa, déjalo quieto, él no tiene noción de lo que está haciendo. Entonces, cierto modo, tenemos cierta responsabilidad, mejor dicho, en que este tipo de conductas se mantengan, ¿ok? Porque hay que dar a conocer de que esto tiene sus consecuencias, y no solamente sus consecuencias, sino que tiene efectos totalmente secundarios. De hecho, la espiral de la violencia lo dice. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, estas fotos son totalmente reales. Algunos, bueno, mencionarán que son bastante fuertes, otras no tanto. Créanme que hay peores. Esta es una realidad que sucedió en febrero del 2017 y se tituló Psicopatía o Sociopatía, que dentro de los términos es prácticamente lo mismo. La psicopatía, bueno, son rasgos evidentemente que uno cuenta con la carencia de empatía y entre otras. Ya más adelante vamos a ver el perfil. Esto sucedió en Cabimas en febrero del 2017, donde un sujeto o varios sujetos, todavía se está evaluando este caso, agredieron entre 5 a 7 perros. De esta manera los mataron, les hicieron ciertas conductas violentas, como haber sido quemados, haber sido despellejados, y luego ser guindados o ser colocados en una área bastante pública para que sean visibles, para que vean, mira, esto lo hicimos nosotros. Rasgo muy puntual de un psicópata. Todo psicópata, dentro de las conductas manifiestas, es dejar una serie de firmas. Es decir, cuando vemos asesinos seriales, vemos que, bueno, evidentemente a la víctima le quitan un dedo, por ejemplo, le quitan un miembro del cuerpo, o esparcen, en el caso si el victimario es hombre, bueno, esparce semen encima de la víctima. Entonces, bueno, esto podríamos aludirlo de esta manera. Es decir, para estas personas que realizaron esto, haberlos colgado o
de haberlos colocados en un sitio determinado, visible, para ellos es, bueno, mira, en cierto modo quiero que vean lo que soy capaz de hacer. Entonces esto genera cierta alarma porque, entonces, si esto es lo que yo estoy demostrando a lo que soy capaz de hacer, es una línea muy delgada entre esto y el asesinato o matanza de una manera muy, muy violenta a otro ser. De hecho, existen estadísticas que la manera más violenta de matar a un sujeto o de atacar bien sea un animal o un individuo es a través de puñaladas. Porque el sonido de entrar y salir el cuchillo, esa sensación y la textura, a ellos le provoca mayor satisfacción. De hecho, estos casos los animales han sido mutilados, han sido apuñalados, quemados y luego posteriormente ser guindados en una área pública. Siguiente lámina. Entonces también tenemos que la Federación de Psicólogos de Venezuela, o sea de nuestro país, hace referencia a que la crueldad hacia los animales está ligada a trastornos antisociales y sociópatas que pueden generar conductas violentas y evolucionar a daños contra las personas. Es decir, que está muy ligada la relación entre esas personas que maltratan a los animales y la violencia posteriormente hacia otros individuos o hacia otras personas. Entonces esto nos da más peso a nosotros para decir que sí existe una relación determinada. Cuando hacemos alusión a los trastornos antisociales y sociópatas, está dentro de un manual de trastornos mentales, nosotros lo llamamos DSM-5, y bueno, eso está dentro de lo que son los criterios que, bueno, posteriormente debe cumplir el sujeto. Siguiente lámina. Entonces aquí es muy importante que esto lo tomemos en cuenta. No todo individuo que haya maltratado animales será un maltratador de humanos. Sin embargo, casi todos los individuos que son maltratadores de humanos han tenido episodios de abuso hacia los animales en la infancia. Esto lo mencionó el Dr. Lockwood, pertenece a una fundación, bueno, reconocida a nivel mundial. Aquí vemos que, bueno, evidentemente no todas las personas que hayan tenido antecedentes de maltrato animal vaya a ser maltratador de animales, porque evidentemente, bueno, se puede hacer un trabajo, un programa de intervención psicológica para que este tipo de conductas disminuya. Un trabajo largo, un trabajo a largo plazo, pero que puede disminuir, evidentemente sí. Pero incluso lo que tiene que ver con el maltrato hacia otros individuos, sus antecedentes mencionan que han maltratado animales. Y de esto, bueno, no solamente el FBI se ha encargado de eso, sino que menciona una estadística. El FBI, bueno, por supuesto Estados Unidos sí tiene sus estadísticas totalmente actualizadas, y menciona que entre 46 a 48% de los individuos que han maltratado a otras personas o han maltratado otros individuos han tenido, mejor dicho, antecedentes de maltrato animal, 46 a 48%, es decir, que es una alta cantidad y una alta probabilidad de que eso suceda. Bien, aquí brevemente vamos a explicar entonces cómo sería el perfil psicológico del maltratador de animales. Esto, bueno, básicamente con evaluaciones anteriores, como por ejemplo unas entrevistas, instrumentos o baterías de test para que nos avalen entonces este perfil psicológico. Más que perfil, también serían ítems a tomar en cuenta para poder reconocer entonces a el maltratador de animales, porque a veces entonces trabajamos nada más con la víctima, pero entonces también es bueno reconocer al victimario, es decir, en este caso el agresor. Tenemos el siguiente: diagnóstico de trastorno de conducta, bien sea antisocial, disocial, de acuerdo a la evaluación pertinente. Luego tenemos abuso físico, sexual y emocional, no solamente de la misma persona, del agresor, sino que lo haya hecho, o sea, haya sido de una manera voluntaria. Violación de normas, es decir, no respeta ningún tipo de normas, para él no existe figura de autoridad, ni siquiera sus padres. Tenemos también presencia de baja autoestima, una persona que evidentemente hace estas conductas para llamar la atención, para demandar atención.
Luego tenemos poco control de la agresividad física y de la ira, es decir, la persona no es capaz de controlar la agresividad, como ya le mencionamos, es innata, pero esta está sobrevalorada. Luego tenemos sentimientos de temor a ser criticado, es decir, yo todo lo tengo que hacer perfecto, yo todo lo tengo que demostrar de una manera correcta, de una manera muy puntual para no ser criticado. Y luego también tenemos la falta de control de los impulsos. Este control de los impulsos, bueno, evidentemente vemos personas que golpean y después dicen, oye, no sé por qué lo hice. Entonces, este tipo de falta de control de los impulsos nos cierra a nosotros entonces este círculo o esta forma de manifestar el perfil psicológico del maltratador de animales. Entonces, aquí tenemos más o menos una reseña para que puedan tomar ciertos ítems. No quiere decir que una persona, por ejemplo, esté diagnosticado con trastornos de conducta y ya inmediatamente sea maltratador de animales. No, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, en sus antecedentes si ha habido o no maltrato hacia los animales. Siguiente. Entonces, para concluir, una cita me pareció muy puntual compartirla con ustedes es: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Muchas gracias.